100.000 barriles diarios se iban a Cuba. ¿Beneficiaron a los cubanos? No. ¿A quiénes beneficiaron? Al bolsillo de los castristas. ¿Realmente Estados Unidos está buscando a alguien que produzca más petróleo que ellos? Pues la respuesta es sencilla, muchachos, es no. Estados Unidos, en la actualidad, es el ente productor más grande del mundo. Miren las proporciones. Estados Unidos produce entre 13.5 a 14 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Qué pasa? Venezuela produce 1. Rafael Ramírez y Tarek El Aissami, los dos se robaron alrededor de 51.2 mil millones, que significaría más del 50% del plan de inversión que tienen que hacer las empresas norteamericanas o internacionales que quieran participar en Venezuela. Orlando Fuenmayor, el antizurdo. No te metas con él porque te va a exponer. Bienvenidos a este nuevo episodio del Antizurdo con tu servidor, tu servilleta Orlando Fuenmayor. El día de hoy vamos a hablar de la polémica de la liberación de Venezuela. A una semana de que el bigotón, el cucuteño, el colombiano, el plátano maduro le pusieron los ganchos. Pero todo el mundo hoy está hablando del bendito petróleo. Bueno, vamos hoy a hablar si todo es por petróleo o hay algo más en todo este entramado. Muchachos, de esto y mucho más vamos a hablar hoy en el Antizurdo. Y sí, empezamos. Muchachos, vamos a empezar porque toda la conversación ha girado acerca de el petróleo y los venezolanos. De que toda la acción que se hizo en Venezuela fue por el petróleo y no por la libertad de los venezolanos. Sería muy ingenuo pensar, como venezolano, que Donald Trump quiere vernos libres. Desea y anhela vernos libres, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, ¿cuáles son las negociaciones que tengo que hacer yo como venezolano para ver a mi país libre? Es sencillo. La libertad tiene un precio. Y si tiene que ser por petróleo o por otras cosas que también vamos a hablar en este episodio, ¿estamos los venezolanos dispuestos a pagar el precio? Yo creo que sí. Entonces vamos a empezar con esta primera lámina que les quiero compartir a ustedes porque, bueno, desempolvé el título universitario. Me acordé que soy ingeniero y dije, bueno, vamos a traer algo serio hoy con números y datos. Vamos para allá. Fíjense que todo el tema del petróleo de Venezuela va con un marco histórico. Ese marco histórico fue clave en la nacionalización del petróleo, misma que se produjo en el año 1976 en los gobiernos de la Cuarta República. La idea era, bueno, agarrar todas esas empresas internacionales, transnacionales, nacionalizarlas y hacer una sola empresa estatal, Petróleos de Venezuela, la misma que competía entre 35 empresas aproximadamente, creo, y era la que peor ranking tenía porque era la que estaba en manos del Estado. Entonces ya ustedes imaginan cómo funcionó esa fusión y qué tan efectiva fue. Pero bueno, vámonos a los años 90. Si nos vamos a los años 90, pre-chavismo, Venezuela alcanzaba una producción diaria de barriles de petróleo en 3.45 millones de barriles de petróleo diarios. Al día de hoy, 2026, bueno, estos son los datos de 2025, ¿qué tenemos? Una producción que roza el millón de los barriles de petróleo diario. Entonces, lo que tenemos aquí es que en la era chavista en Venezuela, lo que se utilizó el petróleo fue como una palanca de posicionamiento geopolítico, de compra de voluntades en todas estas organismos multilaterales, y también se hizo para el financiamiento de campañas electorales o proyectos geopolíticos en la región y también para desestabilizarlo. Pero ¿qué pasa? Porque en los años 90 tenemos 3.45 y en el año 2025 alcanza apenas al millón. Sin notar que en el año 2020 se llegó a la menor producción posible. ¿Saben ustedes cuántos fueron?
400.000 barriles. Y que en todas estas transacciones y estas todas matemáticas que podemos estar hablando el día de hoy, 100.000 barriles diarios se iban a Cuba. ¿Beneficiaron a los cubanos? No. ¿A quiénes beneficiaron? Al bolsillo de los castristas. A partir del año 2007, las expropiaciones de empresas petroleras transnacionales que las hizo el mismo chavismo en manos de Hugo Chávez, hizo que empresas como ExxonMobil se fueran de Venezuela, se fueran sin ganancias, se fueran robadas y básicamente generarían todo este debacle. Porque al chavismo nunca le interesó hacer dinero del petróleo como tal, porque nunca entendieron el negocio, porque prefirieron agarrar PDVSA, la empresa de todos los venezolanos, agarrarla como su caja chica y saquearla. No hubo mantenimiento, no hubo planes de inversión, nunca se pensó en superar ese pico de 3 millones de barriles diarios, sino más bien la producción fue cayendo, cayendo y cayendo. Ok, ya te presenté la primera lámina. En la segunda lámina, vamos a sacarlo aquí, te voy a comentar cuánto más o menos cuesta hacer el bendito barril de petróleo. Porque bueno, Orlando, ¿qué me estás diciendo? Solamente números aislados. Bueno, vamos con números gruesos. Vamos con el segundo enunciado. En el segundo enunciado vamos a hablar de los costos de producción. En la actualidad, un barril de petróleo oscila entre los 55, los 65, máximo $70. Imagínense todo ese chorro de plata que le entró al chavismo en aquellas épocas donde estaban las guerras en Medio Oriente, entre 2004 a 2008, que el barril de petróleo llegó a rozar los $150 por barril. Entonces, veamos cómo se desprende todo esto. Un barril de petróleo en Venezuela costaría, o sea, todos los procesos de producción, los costos operativos, todo lo que está relacionado a la producción de un barril. Estamos estimando que es entre 10 a $15 por barril. Pero ¿qué pasa con ese petróleo que se encuentra en la faja del Orinoco? Ese que es pesado, extra pesado. Yo trabajé ahí y yo veía los camiones cisternas de diluyente. Cuando tú le aplicas este diluyente, que es básicamente petróleo, petróleo más liviano con algunos componentes, acuérdense que la empresa venezolana demostró que haciendo ese proceso de orimulsión, hacíamos que esas reservas grandes de petróleo crudo venezolano extra pesado se pudiera vender porque, bueno, hacíamos que fuese más diluido. O sea, más cercano a un petróleo más comercial. Ojo, no soy ingeniero petrolero, pero soy mecánico y trato de explicarte un poquito las cosas. Entonces, para hacer que ese petróleo fuera más diluido, para que no fuese tan pesado, y los procesos de sulfuro, disminuirlo también, se tenía que agregar este diluyente. Ese diluyente, para darle costo general para hacer un barril, va entre 10 y $15 también hacerlo. Entonces, un barril extra pesado en Venezuela se estima que está alrededor de 20 a $30 hacer un barril de petróleo en Venezuela. Entonces, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda en toda la suma y resta? Quedan 30, $35 por barril. Entonces, hacer ese petróleo en Venezuela y el petróleo pesado, que es el que se está hablando básicamente ahorita, que se encuentra en la faja del Orinoco, ¿traería más beneficios? ¿Traería más ganancias? Entonces, muchachos, yo veo aquí una oportunidad de negocio, pero una oportunidad de negocio que no es mantequilla, porque acuérdense que este petróleo extra pesado se tiene que vender con ciertas deducciones, con ciertos descuentos, porque en el mercado internacional este petróleo no es tan codiciado. E inclusive Venezuela tenía, con el chavismo, que venderlo a precios mucho más baratos, 20 o $30 por debajo de su precio normal, para que se lo pudieran comprar en mercados internacionales. Esto era lo que estaba pasando. Vamos con la parte número 3. Y ahí vamos a hablar de las producciones, ¿no? Y usted va a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver las producciones? Bueno, para que usted vea
que el cuento del petróleo va mucho más allá. Y vamos y se lo comparto. ¿Cuál es la producción que hace Estados Unidos y Venezuela? ¿Realmente Estados Unidos está buscando a alguien que produzca más petróleo que ellos? Pues la respuesta es sencilla, muchachos, es no. Estados Unidos en la actualidad es el ente productor más grande del mundo. Miren las proporciones. Estados Unidos produce entre 13.5 a 14 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Qué pasa? Venezuela produce 1. ¿Y saben por qué Estados Unidos se dejó de esas energías verdes, de esas pendejadas ambientalistas, que solamente lo que estaban era llevando el negocio de la corrupción en las energías verdes por otro lado? Es más la proyección que se tiene con Venezuela. Es más lo que se puede hacer a futuro. Es una mentira que Venezuela produzca más. Es una mentira que lo que anda vendiendo el surdaje internacional de que Estados Unidos es una nación en decadencia. Compadre, porque esta gente descubrió el fracking y esto lo que permitió fue aumentar la producción estadounidense. Números nunca antes vistos. Entonces, bueno, si llegaste a este punto, te invito, muchachos, a que te suscribas, a que les des like a este contenido, porque lo estamos haciendo con la intención del mundo. ¿Por qué? Porque también hay que informarse, porque hay que ver, porque hay un negocio detrás de todo esto. Sí, y los venezolanos estamos dispuestos a pagar las consecuencias. Entonces, bueno, dale, suscríbete, dale like, deja un comentario. Eso nos va a hacer crecer mucho más en el algoritmo, muchachos. Vamos con la parte número 4 de toda esta investigación, que es básicamente hablar de los mercados. ¿Cómo está Venezuela rankeada en los mercados internacionales? Realmente estamos... Los países que más producen petróleo en la actualidad son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. A la cabeza Estados Unidos con 13 millones. Entonces es mentira, Venezuela no aparece ni siquiera en los rankings. ¿Pero en qué aparece Venezuela? Bueno, en las reservas, en lo que se puede sacar, en lo que está a futuro. Donald Trump, ¿qué está viendo con todo esto? Que Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo, que anexan a las reservas de Alaska, y Estados Unidos puede pasar inmediatamente a dominar el control del mercado petrolero mismo, que estaba en peligro porque los chinos estaban obligando a que toda la producción petrolera se pagara en yuanes. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban atentando con bajar el precio del dólar. Aparte del endeudamiento que existe por los Estados Unidos, el precio del petróleo, cambiándolo al patrón de moneda china, iba a debilitar mucho más a los Estados Unidos. Estados Unidos encuentra una oportunidad de negocio con el petróleo venezolano, y ahora sí voy con la verdad, no es por el petróleo, es para tumbar la accesibilidad que tenía China, Rusia e Irán con Venezuela. Esa creciente amenaza en donde se debilitaba todavía más el dólar. Entonces esto es un juego geopolítico, porque en Venezuela se necesita una inversión para llegar a los números de 3 millones. Porque en Venezuela se necesita hacer un gasto que no todo el mundo quiere. Ayer, el presidente Donald Trump se reunió con las empresas petroleras más grandes del mundo. Y las estimaciones para recuperar la empresa petrolera venezolana son de más de 100.000 millones de dólares. Entonces, ¿el negocio de Venezuela es meter plata primero para después recibirla? ¿Dónde está la lógica ahí? ¿Dónde está el negocio real en todo esto? Porque las estimaciones que se dicen para recuperar esos 3 y hasta poder llegar hasta unos 10 millones, que es la meta, son unos 10 años de meter dinero y dinero y dinero para que eso fluya y se mantenga. Ahora, estamos hablando de condiciones. En Venezuela existen las condiciones para que se hagan las inversiones. Porque no hay que olvidar, muchachos, que en Venezuela existen
Estos mal llamados, y disculpen, no compartí la imagen. En Venezuela existen estos mal llamados consejos comunales, consejos de acción, asociaciones de vecinos, no sé si todavía existen, pero eso era lo que pasaba, que tomaban las empresas petroleras y no las dejaban trabajar hasta que no le metieran empleados, hasta que no le arreglaran los servicios públicos, hasta que hubiese una extorsión de bandas criminales que extorsionaban a las empresas petroleras transnacionales para que les dieran dinero, para que metieran gente ficticia y se la cobraran y sea todo esto producto de la corrupción. Entonces, aquí estamos hablando de una situación mucho más complicada, que se complica mucho más porque hay demasiadas capas en Venezuela. Y vuelvo y repito, ¿el negocio del petróleo en Venezuela es rentable? Hoy en día no, porque tienes que invertir plata, porque tienes que asegurar que las empresas vayan a invertir y no les roben sus equipos, o que no dejen trabajar a las empresas. Es muy fácil llevarlo a un terreno donde reducimos todo, llevamos la conversación a lo económico y no sabemos lo entretejidos que hay alrededor de todo esto. Compartimos esto, que era lo que estaba hablando yo en este momento, que era la rehabilitación de todo el petróleo venezolano. ¿Saben qué? Se necesitan entre 90.000 y 120.000 millones de dólares para restablecer toda la producción petrolera que se cayó con el chavismo. Porque la plata se la robaron, se la vilipendiaron, se la bailaron. Esto es un hecho real. Saquemos esta lámina, vamos con la lámina número 6. En la lámina número 6, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer unas comparativas de lo que entró por petróleo en Venezuela y lo que hay entrado entre otros rubros. En petróleo solo entraron 22.000 millones de dólares. En oros y minerales, que esto es algo que también ustedes tienen que estar pendientes, entraron 12.000 millones de dólares. ¿Y saben qué? También entró plata por remesa, casi 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que también Venezuela es un hub de minerales y tierras raras, mismas que pueden servir para baterías, mismas que pueden servir para el desarrollo de inteligencia artificial, en donde ya China, Irán estaban extrayendo metales, tales como el uranio, y entre metales que servirían para los microprocesadores. Esto lo sabe Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Le corta los suministros a China, le corta los suministros también de posible materia prima para bombas atómicas, porque en Venezuela también existían estos grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, que se encontró este fulano Vela 1, que sabrá Dios qué hay adentro de ese submarino. ¿Habrá petróleo? Porque recientemente lo que se encuentra en otros submarinos es que también hay rastros de uranio. Muchachos, este es un problema geopolítico internacional en donde el acomodo que se está llevando a cabo es mucho más importante y tiene más aristas. Entonces, ¿es el petróleo? Déjenme dudar. Pero ya para cerrar la parte de las láminas y irnos a las reflexiones, aquí lo tienen. Dos pajaritos que estuvieron al mando de las empresas petroleras. El desfalco de PDVSA. Solamente con la sumatoria del dinero que se robó Rafael Ramírez y Tarek El Aissami, los dos se robaron alrededor de 51.2 mil millones, que significaría más del 50% del plan de inversión que tienen que hacer las empresas norteamericanas o internacionales que quieran participar en Venezuela. Señores, no solamente eran los rusos, no solamente eran los chinos, eran los chavistas. Chavistas como Rafael Ramírez, que ahorita vive en un principado en Mónaco. Chavistas como Tarek El Aissami, que se metió en toda la trama de PDVSA Cripto y por ser el país de tenedores de criptomoneda más grande del mundo, que es Venezuela, entiéndanlo, porque los chavistas le entendieron al negocio del blanqueamiento y lavado de dinero
y lo hicieron fue por las empresas petroleras y por eso crearon esta PDVSA cripto. Todo ese desfalco que se hizo en Venezuela, y nada más te estoy mencionando 2 sujetos, porque ahorita les quitaron parte también del oro. Solamente con la trama petrolera de 2 sujetos se pudo haber rehabilitado el parque petrolero en Venezuela, o al menos la mitad que se necesita hoy en día. Entonces la meta para llevar a Venezuela a los 3 millones 500 que se producían en los años 90 tardará alrededor de unos 10 años en comparación de lo que está pasando con Irán. Mejorarán los procesos, mejorarán la tecnología, se mejorarán la sistematización. Sí, probablemente esos tiempos se acorten, pero todo va a depender de cómo se limpie toda la sociedad venezolana, de cómo se genere la confianza y la seguridad para la inversión, cosa que con chavismo no pasaba, porque yo estuve ahí, yo trabajé ahí, yo vi cómo se ponían elementos o equipos con sobrefacturación. Yo fui a sitios en donde yo no podía mover equipos porque pertenecían a ministros, porque pertenecían a generales. Esa trama de corrupción fue la que llevó a la quiebra a PDVSA. Entonces, por la calle del medio, yo les digo a ustedes, el plan de rehabilitación de Venezuela tiene que pasar por una privatización de PDVSA. Poner a los mejores postores a que lleven a cabo las acciones de rehabilitar y privatizar la presa petrolera. Sí, yo entiendo que esto para los zurdos es como urticaria, que no les gusta lo que estamos diciendo, pero es la única vía, muchachos. Porque yo que vengo de la parte petrolera en Venezuela, yo que nací en Ciudad Ojeda, yo que vi cómo era lo bollante de los campos petroleros, no me van a venir a echar cuento a mí. No, señor. Les voy a compartir un video que parte el corazón. Esto es en Cabimas, pero la misma situación pasaba en Venezuela. Miren. Estamos en Estados Unidos, estamos en Cabimas, estado Zulia, y esto es las casas del campo petrolero Hollywood, casas americanas que pertenecían a los trabajadores o pertenecen a los trabajadores de las empresas petroleras. Bueno, él es argentino, visita Venezuela y yo les puedo dar fe de que esto era así. Mis mejores días era ir a visitar a mis tíos en los campos petroleros, porque yo sabía que se vivía bien, porque yo tenía una familia que básicamente se levantó, fue en base al trabajo en la empresa petrolera. Entonces, estas edificaciones hoy en día están en el piso. Esos campos, miren, los agarró la maleza, no hay Que la mantenimiento. empresa petrolera le asignaba a los trabajadores que trabajaban ahí en la... Y eso es verdad. Existían los campos para los trabajadores, existían los campos para los gerentes, existían los campos para las nóminas mayores, mismos que tenían acceso a educación de buena calidad. En cada campo existían también, o en varios campos, existían también centros de salud de alta calidad, que existía el comisariato y que para nosotros era una bendición saber que existía eso, porque de una sola ficha de comisariato podían comer hasta 3 o 4 familias. ¿Se practicaba la solidaridad? Sí. En estos momentos, los venezolanos no nos pueden echar cuentos de que los gringos se quieren robar el petróleo de los venezolanos. ¿Y cuál es el problema? Si los gringos siempre en Venezuela pagaron los impuestos que tenían que pagar, las concesiones que tenían que pagar, daban empleo, generaban un sistema de bienestar para todos los venezolanos. ¿Que hay algo de socialista y comunistoide en todo ello? Ok, pero no es como las empresas chinas que arrasaban, se llevaban todo y dejaban un mierdero en Venezuela. Un problema ambiental, porque a ellos no les interesaba a la gente. Ellos lo que entraban a Venezuela con sus taladros chinos que no valían verga, que vivían dañándose constantemente, y lo saben los que trabajaron en la empresa petrolera, porque eso eran incendios, eso eran explosiones a cada rato.
Esta era una realidad, muchachos. Miren, La industria petrolera, en los campos petroleros. Y muchos lugares de Cabima tienen nombre de campo. Este es Campo Hollywood, está Campo Elías. Y primero estaba Campo Rojo, Campo Mío, estaba Campo Grande, Zulima. Estoy hablando en Lagunilla. Todo esto es verdad. Y ya por último, para que vean cómo era la cosa, esto va a ser en los años 50. La empresa petrolera que decidió invertir en Venezuela. Aquí se las voy a compartir, miren. Ajá. Here's the latest news on our house. I've been looking over ¿Vieron las casas de ahorita? Miren cómo eran en los años 50. Miren los campos petroleros cómo eran. all the staff houses, and my favorite is the kind built high off the ground to let the breeze under, and incidentally provide a wonderful open-air playroom. Entonces él dice aquí que a él le gustaba este tipo de casas que eran con elevación, ¿no? They're completely shuttered with aluminum to keep Y ahí ustedes ven, detrás de las casas estaban las torres petroleras, estaban los taladros. Es así, así se vivía en Venezuela. out the daytime heat. I saw the interior of one house on Sunday when a Venezuelan employee invited me over. He's being transferred to a better job at Creole headquarters in Caracas, and I hope to get the house for a heavy Miren social cómo life, era too. la diversión de las Everything from personas. bridge parties at home Estos eran los clubes de esparcimiento de los empleados petroleros en Venezuela. to sports at the club. My favorite spot is the pool. Miren la cara de este señor. No nos vengan a decir a nosotros que solamente es por el petróleo. Podemos entenderlo, que es parte de, pero aquí hay un movimiento mayor. Es un proyecto geopolítico que está generando Donald Trump. Sí, es América. Es América para los americanos. Y digo América para los americanos es que ya basta de las intermisiones de chinos y rusos que no han dejado nada en nuestro continente. Sí, seremos los perros, seremos los lacayos, lo que usted quiera en este conflicto de intereses geopolítico internacional. Pero no nos vengan a nosotros con cuentos, a los venezolanos, que ya nosotros hemos vivido estas situaciones por décadas. Y supimos, sí, sabíamos, que el trabajador petrolero era algo a anhelar en Venezuela. Por eso yo soy ingeniero. Por eso yo quería también estar parte de esa industria. Y que no se nos olvide que fue el chavismo que persiguió a las personas que firmamos en contra de ellos. Que fue el chavismo el que votó a más de 200.000 empleados por solamente pensar diferente a ellos. La empresa petrolera en Venezuela siempre fue un foco de movimientos específicos para el beneficio del movimiento disque revolucionario del chavismo en Venezuela. Entonces, muchachos, cerrado el antisurdo, nos veremos en un próximo episodio. Te invito a darle like, a suscribirte, a estar ahí, pendiente. Estamos generando mucho contenido también en los live que bueno, estamos deseando que esto lleve a una conversación en específico. Llevar temas precisos y que estos sean de análisis de todos los venezolanos. Entonces, bueno, me despido. Nos vemos en un próximo video del Antisurdo y como siempre, camina, bebe agua y sé feliz, porque el que es feliz no jode.